Hola familia, si estás viendo este video es porque una corazonada que tenía desde ayer que recibí una llamada un poco extraña era cierta. Y realmente lo que temía, y ustedes también, que podía pasar, desde que empecé a realizar videos mostrándole la realidad que vivimos aquí en Cuba, finalmente sucedió. Teniendo en cuenta lo que me imagino que está por pasar, va a ser uno de los videos más importantes y va a marcar muchas cosas en mi vida en lo adelante. Déjalos pongo un poco a la corriente. A los que me siguen ya de hace un tiempo, saben que yo me gradué de Ingeniería Industrial y que doy clases en la universidad de mi provincia. Aunque la realidad es que no di muchas clases porque, bueno, primero se me presentó el embarazo y ya ahora la maternidad. Bueno, después que hice el video mostrándole cómo es vivir en un país comunista como Cuba, recibí una llamada un poco extraña de la universidad donde supuestamente me invitaban a una actividad, lo cual me pareció un poco raro porque era para profesores jóvenes y a otros profesores jóvenes no lo habían invitado. Entonces ahí empecé a sospechar un poco de que no era para eso que me estaban llamando, sino para otra cosa, porque era mucha casualidad que se hiciera viral ese video y ahora me llamaban ellos. En esa ocasión no pude ir porque me coincidió con el viaje a La Habana, pero ayer me volvieron a llamar y ahora ando en camino hacia la universidad, realmente para ver si es un mal presentimiento mío o en realidad estoy en lo cierto y se trata de algo mucho más grande, porque como lo he dicho en mis videos, el que vive o ha vivido en Cuba sabe que decir la realidad de su país, de lo que está pasando hoy en día en Cuba, le puede traer graves consecuencias, aunque yo digo que decir la verdad no debería traerte consecuencias, porque supuestamente tenemos derecho a expresarnos libremente, cosa que aquí obviamente no es así. Y al parecer mis problemas ya están llegando porque como cualquier ciudadano no estoy exento a las consecuencias y yo desde un principio sabía que hacer estos videos me iba a traer consecuencias y yo así porque era hora de que el mundo supiera la realidad en la que vivimos el cubano de a pie, no lo que tienen un cargo en el poder, esos no. Esperando es aquí, así que cuando salga les contaré todo lo que me dicen, qué es lo que pasa conmigo o qué van a hacer conmigo. Así que vamos a ver qué pasa hoy. Aquí no puedo grabar, así que yo les contaré todo apenas salga, porque voy a guardar el teléfono y hace que haya gente de la seguridad. Desgraciadamente aquí todo puede pasar. Ya estoy en la casa. Al final el mal presentimiento que tenía era cierto. Para lo que me habían llamado para nada, está muy lejos de ser una actividad. Yo sabía que al final iba a terminar siendo para el tema de mis videos en el canal, de lo que estoy haciendo referencia, lo que estoy mostrando en mis videos. Y me llamaron la atención porque todo fue como a nivel de facultad. Si sigo haciendo los videos, me quisieron como quedar un poco de miedo, como que seguía haciendo los videos iba a llegar a otro nivel. Pero yo le dejé en claro de que yo no sentía que estaba haciendo nada malo, de que yo estaba mostrando la realidad, yo no estaba diciendo mentira, que si eso me iba a llevar otra repercusión, pues lo iba a aceptar, porque yo en ningún momento he dicho mentira y simplemente muestro la realidad de mi día a día, lo que veo, lo que vivo. Bueno, y me dijeron que como profesora yo estaba diferente a lo que proyecta la universidad, el camino de la revolución, que cómo me podía presentar a dar clase cuando yo pensaba totalmente diferente. Y si esa es la justificación que quieren darme para expulsarme o botarme del trabajo, les recuerdo, siguiendo sus propios ideales, los cuales ellos dicen que yo no estoy defendiendo, que Fidel en su concepto de revolución dijo que revolución era igualdad y libertad plena, que era ser tratado y tratar a los demás como seres humanos y que era no mentir jamás ni violar principios éticos. Y eso es lo que yo siento que estoy haciendo en mi video, diciendo la verdad de lo que vivimos los cubanos, lo que el día a día, lo que ven mis ojos, lo que siento. Y es algo que no voy a dejar de hacer. Además, pensar diferente es un derecho de cada persona, así que creo que deberían de cambiar esa mentalidad y respetar el criterio de cada persona. Pudiera hablar muchísimo más sobre esto, quise hacer el video lo más corto posible, solo quería ponerlos al tanto de lo que me sucedió hoy. Y decirles la verdad, ya que muchos siempre me ponen en los comentarios que me cuide mucho, que me pueden pasar muchas cosas, y yo siempre he estado consciente de eso. No creo que haya hecho nada malo, no he hecho otra cosa que decirles la verdad. Aquí, como saben, eso sea mal visto y castigado, y uno, como quiera que sea, siempre se preocupa y siente su miedo por experiencias que han vivido otras personas
y sé muy bien lo que les ha pasado. Así que a partir de ahora lo que atente contra mi seguridad y la de mi familia le estaré diciendo. Así que por favor no dejen de seguirme en mis redes sociales. Ojalá no tenga que hacer más videos sobre este tema, aunque sabiendo cómo es Cuba lo encuentro bastante difícil, aunque quiera Dios y esté equivocado. Mientras tanto, nada ha cambiado con mi contenido. Seguirán viendo videos como hasta ahora, videos relacionados con la vida aquí en Cuba, con el día a día mío, con el día a día de los cubanos. Así que espero seguir contando con todo su apoyo. Los quiero muchísimo. Besitos, chao.